En el vídeo anterior te mostré el funcionamiento del nuevo bot GWCRT, un bot que opera el patrón CRT y que es realmente potente. Tiene diferentes configuraciones, diferentes formas de optimizarlo y de realmente poder llegar a operar este patrón pues como uno quiera. En este vídeo vamos a continuar con la revisión de este bot y voy a mostrarte los diferentes inputs que tiene el bot para que veas cómo puedes configurarlo. También te voy a mostrar las configuraciones que yo he investigado y que me han funcionado bien de momento en backtest. El bot lo tengo ya operando en challenges reales, en challenge de prop firms, pero todavía no está validado en real más allá de en un backtest. Así que por el momento eso es lo que hay. Y en este vídeo voy a mostrarte pues todo esto, las diferentes configuraciones que he encontrado, cómo puedes configurarlo tú y cómo puedes sacar el máximo provecho de este bot, que realmente es una pasada y puede utilizarse en cualquier activo. Aquí tenemos todos los inputs, vamos a ir un poco uno a uno, un poco rápidos y veo que es algo que ya he explicado en el backtest visual. En primer lugar, en este grupo de parámetros tenemos los ajustes para el bias. La primera de ellas es para decidir si queremos un bias tendencial o un bias contratendencial o si no queremos utilizar el bias de macro. También pudiera ser de que no quisiéramos utilizar la vela de diaria, sino simplemente pues operar todos los rangos que tenemos en M5 mirando al rango de 4 horas, 3 horas o el que queramos configurar. También podríamos hacerlo seleccionando aquí de no forzado. En este caso, pues una de las configuraciones que yo he encontrado que funcionan es mirando a contratendencia del bias de diario. Bien, el periodo de ATR que vamos a utilizar. Este periodo de ATR es para las siguientes variables, que es para definir el rango mínimo que tiene que tener la vela. ¿Rango mínimo de la vela respecto a qué? Pues respecto al rango medio que tienen las últimas 20 velas de diario. Si queremos poder decir si esta vela de aquí es grande o es pequeña, si cualifica para nosotros, lo que hemos de hacer es medir las velas anteriores y entonces podremos decir si esta vela es superior o inferior a estas velas. Y esto lo determinamos con esta variable de aquí. Si le ponemos un 1, estaremos diciendo que esta vela, la vela de diario, tiene que ser como mínimo del mismo tamaño que la media de las últimas 20 velas. Si le ponemos un 0.5, le estaremos exigiendo que sea como mínimo el 50% del tamaño de las otras velas, lo cual nos puede dar bastantes entradas. Y si le ponemos un 2, pues le estaremos diciendo que queremos que sea como mínimo del doble del tamaño de las otras velas, lo cual pues va a ser bastante difícil y posiblemente tengamos muy poquitas entradas. En este caso yo no he estado utilizando esta variable, así que la he dejado en 0. Y aquí tenemos la variable para el cuerpo. Si queremos que la vela sea más un order block de manual, como podría ser esta de aquí, o queremos algo más flexible, como por ejemplo esta. Si queremos un order block de manual, pues aquí le pondremos un 0.9, por ejemplo, que un 90% de la vela sea cuerpo y solo un 10% sean mechas. Y si quisiéramos algo más similar a esto, pues quizá le pondríamos un 0.6 o un 0.7. Esta podría ser algo más quizás como esta de aquí quizás es un 60%, por ahí irían los tiros. En este caso yo tampoco la estaba utilizando, así que la he dejado en 0. Muy bien, aquí Candle Analysis Timeframe, la timeframe sobre la cual nosotros vamos a hacer el análisis del rango. Esta es la timeframe sobre la cual nosotros vamos a construir el rango de 4 horas o de 3 horas, el que sea, y la timeframe sobre la cual nosotros vamos a estar observando cómo el precio hace la rotura del rango, cómo lo manipula, cómo hace el retroceso y cómo vuelve a retroceder hacia el nivel. Esta es esa timeframe. Aquí, pues dado que esto es una operativa intradía, yo seleccionaría una timeframe que vaya quizás desde M1 a M5, quizás a M10, pero más de M10 ya puede ser algo más difícil porque tendrás bastantes menos velas en lo que es la sesión americana. Entonces, en este caso, M5 funciona bastante bien, por lo que yo he encontrado, como te digo, he encontrado configuraciones que funcionan con esto que estamos viendo aquí. Muy bien, ahora el rango. El rango lo definimos con estas variables.
Aquí le pondremos el inicio del rango y aquí el final del rango. Y esto va a ser pues el rango que hemos visto antes de 4 horas que se creaba. En este caso es porque aquí le he puesto este rango de 4 horas. Si lo quiero de 3 horas, pues le pondré de 13 a 16. Si lo quiero de 2, pues de 14 a 16. Y si lo quiero de más horas, pues le puedo poner, en fin, lo que quiera. Como si me quiero ir a un rango de otras horas y explorar rangos en otras fases del día, también puedo hacerlo, ¿vale? Lo voy a dejar como estaba porque aquí estamos creando el rango del premarket. Y aquí la deadline. ¿A partir de qué hora ya no vamos a permitir más operaciones? Pues en este caso, a mí me gusta dejarlo en 4 horas, a partir del final del rango, a las 20 horas. A partir de ahí ya no voy a permitir más operaciones. Si recuerdas, teníamos una información en el panel que era el rango mínimo del CRT y esto es esta variable. Voy a hacer de nuevo el backtest visual para mostrarte qué es esto. El rango mínimo del CRT. Bien, aquí tenemos nuestro rango. Esta variable es esta información de aquí y lo que le estamos pidiendo con esta variable es el tamaño mínimo que tiene que tener este rango. Bien, este rango quizás es muy estrechito o quizás es muy ancho. Entonces, ¿cómo lo queremos nosotros? Pues esto es lo que determinamos aquí en esta variable. Y es importante que veas que está comparada con el ATR diario. Entonces, en un rango de 4 horas, si le pedimos, por ejemplo, 0.5, he de detener el backtest. Si le pedimos 0.5, le estaremos pidiendo que ese rango de 4 horas sea como mínimo un 50% de la volatilidad media, de la volatilidad de 20 periodos de diario. Esto puede ser bastante significativo, podríamos estar pidiendo rangos bastante grandes, así que nada, hemos de tenerlo en cuenta si utilizamos esto. Si le pedimos 0.3, pues quizás ya es algo bastante más razonable y sí que podríamos estar filtrando rangos pequeñitos y quedándonos únicamente con rangos considerables que puedan darnos más recorrido a las operaciones. Esto es lo que podemos configurar con esta variable. Muy bien, aquí tenemos los ajustes de entradas. Estos son los ajustes para M5. Lo que os decía antes, aquí tenemos las diferentes fases. Si seleccionamos la fase 1, le estaremos diciendo que entre en la vela que cierra al otro extremo del breakout, de la manipulación. Nada más darse la manipulación, nada más darse ese breakout y tener la vela que cierra al otro lado del nivel, entraremos en la operación. Si seleccionamos la fase 2, vamos a esperar que haya un breakout, que haya la manipulación y luego que el precio se dé la vuelta y vuelva a cerrar al otro lado del nivel, como hemos visto en el backtest visual. Y la fase 3 pues es que de nuevo el precio vuelva a darse la vuelta y cierre por debajo del nivel, por debajo o por encima del nivel al otro lado. Esto es lo que hemos visto, así es como estaba configurado el bot en el probador de estrategias que hemos visto ahora mismo. Hemos visto las 3 fases, aquí podéis configurarlo, jugad con ello. Bien. Además, aquí tengo otra variable y es algo que a mí me interesaba probar, así que por eso mismo está aquí. Y es que para lo que es la última fase de todas, para intentar favorecer tener más entradas, lo que hice fue incluir esa variable en la que podemos permitir al asesor experto entrar no cuando el precio se da la vuelta y cierra de nuevo al otro lado del nivel, estamos hablando de la fase 3, sino cuando el precio se da la vuelta y tenemos un tick que está al otro lado del nivel. Es decir, que el precio toca el nivel. Si eso ocurre, entonces el asesor experto entrará. Fíjate, lo voy a poner, ¿vale? Any tick touching the level, cualquier tick tocando el nivel. Y como teníamos una entrada ya aquí en el primer día, os viene genial para poder ver el comportamiento. Vale, fijaos. Aquí tenemos la entrada. El nivel está aquí, ¿vale? Este es el candle range low, la línea verde. Esta es la manipulación, esta es la que cierra por debajo del nivel. Luego esta de aquí cierra ligeramente por encima, así que esto es el reclaim, esto es el completado de la fase 2. Y fijaos que aquí no hay ninguna vela que haya cerrado por debajo del candle range low, sino que tenemos la mecha que está por debajo. Hemos tenido algún tick por debajo y es entonces cuando el asesor experto ha entrado. No se ha esperado a que una vela cierre por debajo y es por ello pues que tenemos la entrada mucho antes de donde la teníamos anteriormente en el otro caso, que la teníamos más por este lado.
Entonces, configurándolo en el modo de retrace cuando el tick toca el nivel, podemos conseguir un mayor número de entradas. Bien, pues en este caso yo lo tengo probado con el cierre. El cierre para lo que yo he probado me ha funcionado mejor, así que vamos a dejarlo así. Y luego la dirección, podemos admitir tanto largo como corto, solo largos o solo cortos. En este caso yo lo he probado todo para solo largos. Aquí tenemos la configuración para las salidas. Podemos habilitar salir a mitad del rango. Podemos ponerlo en falso o verdadero. Si lo ponemos en verdadero ya tendremos una salida a la mitad del rango. Luego también podemos aquí filtrar si queremos entrar con este tipo de salida cuando la salida sea a mitad del rango, únicamente cuando el ratio de riesgo-beneficio sea superior al que nosotros le indiquemos aquí. Esto es para filtrar posibles entradas que puedan quedar con un ratio de riesgo-beneficio muy cortito, muy pequeño y que no nos interese. Entonces, pues si le pongo un 2, por ejemplo, el take profit, que estará a la mitad del rango, debe de ser el doble de lo que sería un stop loss en este caso, para este tipo de salida. Si no alcanza ese nivel, entonces esa entrada no se dará, no la cogeremos. En este caso, yo lo tenía en 0, no estoy utilizando esta variable, así que una vez se completen las 3 fases del breakout, reclaim y retrace, entonces ya entraremos en la operación y colocaremos el take profit a la mitad del rango. También podemos ponerle una salida en el rango opuesto, cuando el precio cierre al otro lado del otro rango, del rango opuesto, del candle range high o del candle range low del otro. En este caso tampoco la estaba utilizando, así que la teníamos en falso. Y de nuevo también podemos pedirle un mínimo de ratio de riesgo-recompensa. Y finalmente también podemos configurar una salida con un ratio de riesgo-beneficio. En este caso, pues yo lo tenía configurado con un 0.5, un ratio negativo en el cual cada stop loss tiene el doble de distancia que nuestros take profits. Si queremos deshabilitar esta salida, lo que haremos será ponerlo en 0. Muy bien. Estas salidas, como os he dicho antes, podemos utilizar todas ellas, podemos utilizar únicamente una o podemos utilizar dos. El asesor experto, la forma que tiene de gestionarlo es abrir una operación añadida por cada salida que estemos utilizando. Si únicamente utilizamos una, pues solo abrirá una operación. Si utilizamos dos salidas, abrirá dos operaciones. Y si utilizamos tres salidas, añadirá tres operaciones. Ahora después os cuento cómo gestiona el riesgo de estas operaciones. Muy bien, pues vámonos a los ajustes del riesgo, hablando de riesgos. Bien, en este tipo de operativa en que es intradiaria y en setups que pueden ser muy estrechas, hemos de ir con cuidado de dónde colocamos los stop loss porque los brokers tienen unos niveles de puntos mínimos que tiene que existir de separación entre el momento en el que tú colocas tu posición, el precio de apertura de tu posición y el precio en el cual colocas el stop loss. Y si no se da ese mínimo de puntos, entonces te va a rechazar el stop loss. Entonces, aquí, en este caso, para Nasdaq, 50 puntos he visto que es como el mínimo mínimo que por lo general me admite casi todas las operaciones. En este caso, nosotros estamos colocando las operaciones junto con el stop loss y si el stop loss que le ponemos, el nivel que le damos, no es válido, entonces pues no entrará ni siquiera la operación, nos dará un error. Puede variar de broker a broker, puede variar entre activos, así que es algo que hay que probar. ¿Que la operación tiene un error y no entra porque el stop loss está demasiado pegado? No pasa nada. Cuando se distancie un poco la operación del nivel donde tenía que ir el stop loss, entonces ya el broker la aceptará. Y si ves que esto ocurre con frecuencia, pues aumenta el techo. Ahora, esto de aquí no es demasiado relevante cuando estamos utilizando unos puntos de buffer para el stop loss, que esto es lo que os he explicado antes de que podíamos utilizar el ATR de la temporalidad de análisis, de la temporalidad de 5 minutos en este caso, para añadir una distancia adicional al stop loss. Entonces, vamos a hacer de nuevo el backtest visual y os lo vuelvo a mostrar. Bien, aquí tenemos nuestras operaciones. Fijaos que el stop loss está aquí abajo. Cuando el stop loss, si no utilizase ese buffer, estaría aquí pegado por debajo de este nivel. De hecho, podemos verlo. Vamos a quitarle el buffer.
y aquí tenemos el stop loss. Como podéis ver, está pegado al extremo de la manipulación. Entonces, esto pues depende de cómo se dé la acción del precio. Este nivel podría estar muy pegado a nuestro punto de entrada y es ahí donde, si no respetamos esas distancias mínimas, podríamos tener errores. Muy bien, pues esto por lo que se refiere al stop loss, vamos a dejarlo como estaba. Y ahora vámonos al riesgo total por operación. Bien, ¿qué es el riesgo total por operación? Pues esto es el porcentaje del patrimonio de la cuenta que nosotros vamos a perder cuando se golpee el stop loss. Es así de simple. En este caso lo tenemos puesto en un 1.5, por lo tanto, si se golpea el stop loss de la posición, perderemos un 1.5% del patrimonio de la cuenta. Cuando nosotros utilizamos uno de estos take profits, pues en algún caso, bueno, sobre todo cuando estamos utilizando el de ratio de riesgo-beneficio, este está estrechamente relacionado con lo que estamos arriesgando con nuestro stop loss. Por ejemplo, en este caso, un 0.5 significa que ganaremos la mitad de lo que perderíamos si la operación es perdedora. Así que si un 1.5% de esta cuenta, pongamos que son $150, y utilizamos este ratio de riesgo-beneficio, pues estaremos potencialmente ganando con esta salida $75, mientras que podríamos perder $150. Es así como funciona el ratio de riesgo-beneficio junto con el porcentaje de riesgo para gestionar la posición, para el tamaño de la posición. Y este cálculo, bueno, se hace directamente con el stop loss, ¿vale? El stop loss es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular cuánto podemos perder si el precio golpea ese stop loss. Por eso es esencial este stop loss para gestionar el riesgo de la posición. Ahora, ¿qué ocurre si utilizamos más de una salida? ¿Estaremos metiendo un 1.5 en todas las posiciones que abramos? No. Este riesgo es por la operación, considerando todo lo que haga este asesor experto como una única operación. Si nosotros utilizamos dos salidas, como en este caso, esto se va a dividir entre las dos. Entonces, cada una pondría 0,75 de riesgo. Si utilizamos las tres salidas, entonces este riesgo se va a dividir entre las tres y cada una estaría aplicando 0,5 de riesgo. Es así como lo tenemos configurado. El número mágico. El número mágico se utiliza como identificador de cada posición que coloca este asesor experto. Es esencial que todos los números mágicos que tengas entre asesores expertos sean distintos. Si colocas más de una copia de este asesor experto, asegúrate de que el número mágico es distinto en cada asesor experto. Y este asesor experto puede gestionar hasta 3 números mágicos. Vamos a hacerlo más sencillo con el 100. Si yo le coloco el 100, la posición de CRT Bit Level va a tener el número mágico 100, la de Opposite Level va a tener el 101 y la de Fixed Risk Reward Ratio va a tener el 102. De hecho, aquí os lo estoy explicando. Al número mágico de la posición que tiene a salida de 100 le añadimos 0, a la de opuesto le añadimos 1 y a la de Risk Reward le añadimos un más 2. Por lo tanto, este asesor experto puede gestionar 3 números mágicos, el que le pongamos aquí y luego el más 1 y el más 2. Si utilizamos otra copia de este asesor experto, lo que no deberíamos hacer es ponerle 100, porque entonces va a haber conflictos entre los dos, pero tampoco le pongamos 101, porque también va a haber conflictos. Entonces ponle algo distinto, ¿vale? Ponle 1000, ponle 1580, no sé, lo que quieras. Puedes ponerle el que quieras. Simplemente asegúrate de que no son idénticos. Muy bien, pues con esto tenemos también ya los ajustes de riesgo. Vámonos a los ajustes de PropFirm. El primero de ellos es para configurar al asesor experto para que bloquee la operativa cuando lleguemos a un porcentaje de pérdida diaria. Muchas prop firms no permiten que superes cierto porcentaje de drawdown a lo largo de un día, entonces nosotros podemos configurar el asesor experto para que no permita nuevas entradas cuando superemos cierto porcentaje de drawdown. Por ejemplo, pongámosle un 4%. En este caso, si nuestras posiciones alcanzan un 4% de drawdown, el asesor experto dejará de operar. Y esto lo calcula con la equity que tengamos al principio del día. Podemos cambiarlo al balance, esto puede depender de la prop firm. Además de esto, también podemos configurarle que nos cierre todas las posiciones. Entonces, según lo agresivo que seamos, podríamos querer directamente que las cierre. Por ejemplo, si la prop firm tiene un 5% de daily loss limit,
pues le podríamos poner un 4.5 como super límite y aquí directamente ciérrame las posiciones. O le podríamos poner un 2%, pero que no me las cierre. Por ejemplo, son diferentes configuraciones posibles. Muy bien, esto por lo que es el Daily Loss. Luego también tenemos el Profit Target y este es el objetivo del challenge de tu prop firm. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer un 8% en esta fase? Pues pongámosle aquí un 8%. Y lo que va a hacer el asesor experto es que cuando el bot llegue a ese 8%, cuando la cuenta llegue a ese 8%, va a detener toda operativa. Y si queremos, nos va a cerrar también las posiciones que tengamos colocadas en ese momento. De este modo dejamos la cuenta en flat con el objetivo alcanzado. Ahora, aquí le tengo puesto un buffer también, porque bien pudiera ser de que en el momento en el que cierran las posiciones, pues hay un poco de slippage o las comisiones que te acaban de cobrar y demás. Y imagínate que te quedas $1 por debajo, eso sería un poco un palo. Así que lo que le tenemos puesto aquí es un buffer en porcentaje. Es una pequeña cantidad que añadiremos al requisito del patrimonio de la equity que tiene que tener la cuenta en ese momento para cerrar todo y dejarlo en flat. Por ejemplo, si estamos en un challenge de $100.000 y la cuenta está en 108.000, ya hemos alcanzado ese porcentaje de beneficio. Pero imagínate que cerramos todo y nos quedamos en 107.500. Mal, ¿vale? Entonces, podríamos querer que cerrásemos únicamente cuando estemos en 108.100 o en 108.500. Pues ese pequeño buffer es lo que podemos configurar con esta variable. Ahora mismo la tengo puesta en un 0.05%, que es pues eso mismo, la mitad de un 1%. Pues esto por lo que se refiere al objetivo de beneficios. Y finalmente la salida que antes os he comentado que teníamos, que es forzar el cierre al final del día, ¿vale? La idea es al final del día, pero en realidad pues es 1 hora y 1 minuto que tú le pones aquí y cuando el tiempo del servidor llega a ese momento, nosotros cerramos toda operación si aquí lo hemos puesto como true, ¿vale? Tenéis que poner esta variable como verdadero. Muy bien, y con esto ya hemos llegado al final. Aquí pues tenemos algunas variables para controlar el panel visual y nada, y las líneas y poco más. Ahora, antes de terminar, os he dicho que he encontrado configuraciones que funcionan con este bot y así es. De momento únicamente las he encontrado en backtest, ya que el bot precisamente en este momento lo acabo de poner a operar y lo he puesto a operar en un reto de la prop firm Wall Street Funded y el reto lo estoy emitiendo en directo en este preciso momento, ¿vale? Es algo completamente nuevo que he hecho, así que de momento pues no tengo operativa en real de este bot, pero como te digo sí que funciona y a las pruebas me remito. Aquí tenemos uno de los backtests que he obtenido tras optimizar este bot y aquí tienes los inputs. En fin, esta es la misma configuración que te he mostrado ahora mismo en el backtest visual. Es la operativa contratendencial en Nasdaq. Y luego aquí tenemos otra configuración, que esta es la configuración tendencial. Y nada, tanto la configuración de este bot, que aquí la tienes, como la configuración de este otro bot la revisaremos más en profundidad, en detalle, en otros backtests en próximos vídeos del canal. Estos son los resultados que he obtenido con mis parámetros. No son los únicos posibles. El bot es flexible, tiene bastantes variables y puede ser configurado para operar el CRT de diferentes formas. Aún no he probado este bot en Forex ni tampoco lo he optimizado para el Nasdaq u otros índices mirando a cortos. Por el momento únicamente me he centrado en estas setups de largos, a favor de tendencia y contra la tendencia del bias definido en temporalidad diaria. En otro vídeo os mostraré más en profundidad estas dos setups y más adelante probaré también otras configuraciones distintas, cortos, largos en otros activos o Forex también, a ver qué tal nos funciona. Si quieres probarlo por ti mismo, puedes descargar la demo gratuita en el market de MQL5 y probarlo antes de decidir nada. Recuerda backtestear en datos de alta calidad, el enlace está en la descripción. Y si quieres aprender a construir y validar sistemas como este desde cero, tengo una clase gratuita donde te explico el proceso completo, también en la descripción.